Amados hermanos, aquí de nueva cuenta, listos para seguir comenzando esta aventura de Marcos. Ahí les va un poco de música de Javier para que se animen. El corazón se alegra grande, Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Mi Padre es Dios y yo lo exalto. Es un poquitito para que no se les olvide el sabor de la música de nuestro hermano Javier. Ya, la hermana Maggie se fue a descansar un momento y me dejó a mí para relevarla. Y bueno, y el padre Armando ya está listo por ahí. Y aquí estamos listos puestos. Ya tenemos el té en la mano y las notas listas. Entonces, estamos ya para empezar nuevamente esta otra sesión. Padre Armando, ¿cómo está por ahí? Gracias a Dios, bien, tocayo, con ganas de seguir trabajando. Excelente. Muy bien, pues entonces comenzamos, ¿verdad? Claro que sí. Bien, pues saludamos nuevamente a todos. Les invito a tener su Biblia a un lado para que podamos ir cotejando los textos y ahora retomamos el tema que estamos trabajando. Habíamos dicho que el Evangelio de Marcos, como todos los relatos, Marcos es un relato, una narración, desarrolla una trama y esa trama la realizan, intervienen unos personajes y esos personajes actúan en unos escenarios. Y entonces vimos que el Evangelio de Marcos tiene un personaje principal, como todos los relatos suelen tener un personaje principal. Ese personaje principal es Jesús, que para San Marcos es el Mesías y el Hijo de Dios. Decíamos que un relato, por lo tanto, un narrador en el relato va construyendo su personaje y lo construye de distintas maneras. Una de ellas es dándole algunos nombres o algunos títulos o también comparándolo con otros personajes. Y así va a resultar la identidad del personaje que le interesa al relato, en este caso el protagonista. Habíamos visto que las designaciones que le da a su protagonista son su nombre, Jesús, o el nombre con su origen, Jesús Nazareno, un título, Cristo, otro título, Hijo de David, Hijo de Dios, Hijo del Hombre y Señor. Y también veíamos que lo compara con otros personajes. Pero ahora vamos a detenernos un poco en estas designaciones que son nombres o títulos. Y vamos a comenzar viendo el título Cristo. ¿Qué significa que a Jesús le dé el título Cristo o el título Mesías? Entonces, vamos a pasar a donde nos quedamos la vez pasada. Vamos al número 6.3 de sus apuntes. Ahí dice, el Mesías al servicio del reino de Dios. Vamos a ver qué entiende el Evangelio de Marcos cuando a Jesús le llama el Mesías. Inciso A, tocayo. El adjetivo Cristo significa ungido y equivale al hebreo Mesías. En el Evangelio de Marcos se refiere a una figura esperada o a Jesús como Mesías que ha llegado. El título designa su función como agente de Dios. El narrador presenta a Jesús como Mesías y a raíz de su ministerio, Pedro lo reconoce como tal. Jesús acepta el título, pero manda guardar silencio. Luego Jesús se lo aplica indicando cierta majestad y previene sobre el uso del término al final de los tiempos. Ante el sumo sacerdote, Jesús afirma ser el Mesías. Durante la crucifixión, con este título, los sacerdotes se burlan de él. Es interesante. Entonces, vamos a ver cómo aparece este título en el Evangelio, en el relato. Bueno, vamos a ver. Entonces, el Mesías es una palabra hebrea
que se traduce al griego como Cristo. Y en español sería ungido. Mesías, Cristo, ungido. Y en la Biblia es una figura que el pueblo de Dios esperaba como un enviado de Dios, un agente de Dios. En el fondo, una figura que Dios envía para que realice sus propósitos en esta historia. Prácticamente podríamos decir que el Mesías es un Salvador enviado por Dios. Este título lo maneja el Evangelio precisamente en el primer versículo. Así nombra a Jesús. Comienzo del Evangelio de Jesús e inmediatamente dice el Mesías. Se desarrolla toda la primera parte del Evangelio y a la mitad del Evangelio, cuando Jesús pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Le dan varias opiniones y Pedro dice, tú eres el Mesías, y esto aparece en 8:29. Jesús acepta el título, o sea, no lo rechaza, pero manda guardar silencio. Le dice a los discípulos que de esto no se hable. Vamos a ver cómo aparece la reacción de Jesús cuando Pedro lo llama el Mesías. Marcos 8:29. Marcos 1, vamos a ver, Marcos 8 y versículo 29, tocayo. Leemos el 29. Sí. Él siguió preguntándoles, y según ustedes, ¿quién soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. 30. Entonces Jesús les ordenó que no hablaran de él con nadie. Es el famoso tema del secreto mesiánico. Cuando se declara a Jesús como Mesías, lo declara Pedro, Jesús manda guardar silencio. Posteriormente, Jesús se va a aplicar ese título, es interesante, 9:41 y en 12:35. Pero nos va a decir que hay que tener mucho cuidado porque al final de los tiempos van a aparecer algunas figuras diciendo que son el Mesías. Cuidado, que va a aparecer uno que va a decir yo soy el Mesías. Luego, durante el juicio, cuando Jesús está ante las autoridades, Jesús le van a preguntar, entonces tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, y va a decir, sí lo soy, afirma ser el Mesías. Y inmediatamente se escandalizan y luego el título vuelve a aparecer cuando los dirigentes o la gente que estaba en el Calvario se van a burlar de él. En 15:32 van a decir, este decía que era el Mesías. Entonces, es el desarrollo del título Mesías o Cristo o ungido de Dios. Así aparece, efectivamente, es la primera designación que le da el evangelista a Jesús. Pedro la reconoce, Jesús la acepta, pero manda a guardar silencio. Luego se lo aplica con mucha autoridad. Durante los juicios en la pasión, afirma Jesús ser el Mesías, tú lo has dicho, y luego cuando está en el Calvario, se burlan de él, diríamos, achacándole que si es el Mesías, pues podría salvarse a sí mismo. Entonces, se burlan de Jesús. Vamos adelante sobre este mismo tema. El Mesías es un título que indica que Jesús tiene una encomienda de Dios. Inciso B, tocayo. Agente del reino de Dios. Con los poderes que Dios le otorga como su Mesías, Jesús inaugura el reino de Dios en esta historia. Convoca a todos a entrar en él. No actúa en su nombre, sino como agente de Dios. Tiene poderes para enfrentarse a quien se oponga a los propósitos de Dios. Es probado por Satanás, por los líderes, por esta generación infiel y pecadora, y hasta por los discípulos, pero él se mantiene fiel al Dios del reino que lo envió.
que lo envió, sí. Entonces, Jesús, como Mesías de Dios, como Cristo de Dios, viene con un encargo suyo de establecer su reino, de inaugurarlo, y lo inaugura. Comienza diciendo: el reino de Dios está llegando. Después realiza obras que lo acreditan como un agente de Dios. Y en esas obras manifiesta que efectivamente tiene poderes. Esos poderes despiertan inquietudes en la gente y en los dirigentes. Entonces, muchos tratan de probarlo, de tentarlo, a ver si es realmente eso que dice ser. ¿Y quiénes son los que lo acosan? Satanás, también los líderes religiosos, y luego la generación incrédula y pecadora, hasta los mismos discípulos. Pero ¿qué hace Jesús? Se mantiene fiel a Dios como su enviado, como su Mesías, como su Cristo. Vamos a ver otra cosa que implica este término o esta designación de Mesías. Inciso C. Abierto a Dios. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús en total apertura a la soberanía de Dios. Se le describe como persona de fe al presentarlo frecuentemente haciendo oración e invitando a la oración y a tener fe, con la convicción de que todo es posible para el que cree. Pero su fe no solo se manifiesta en términos de confianza, sino también en términos de obediencia. En Getsemaní se pone en total dependencia de la voluntad de Dios. Eso, entonces, Jesús es el Mesías de Dios. Viene a hacer su voluntad, está abierto a Dios, abierto a la soberanía y al poder de Dios. Es una persona de fe que confía en Dios. ¿Y cómo se muestra su confianza en Dios? Porque hace oración o invita a hacer oración, nos invita a tener confianza en Dios. Y lo hace como hombre religioso, hombre de fe, convencido y también convenciéndonos a nosotros de que todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Pero Jesús no solamente tiene confianza en Dios, también obedece a Dios, hace la voluntad de Dios. Y eso lo demuestra en el momento más tremendo, precisamente en el Sinaí, cuando se da cuenta lo que le espera y entonces se pone en total dependencia y en total obediencia a la voluntad de su Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a ver el texto. Bueno, lo dejamos, el texto, ya lo conocemos. No se haga, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús está abierto a Dios y obedece a Dios, dispuesto a hacer su voluntad. Vamos a ver entonces que es el Mesías y tiene poder. Sin embargo, ese no es un poder dominador. ¿Cómo es su poder? Inciso D. Servidor y no dominador. Jesús no es un Mesías que se impone por la fuerza o un demagogo que manipula a la gente. Sirve a los necesitados que se lo solicitan. Lo hace libre y gratuitamente. No es controlador ni permite que lo condicionen. Respeta la libertad de los demás, sabe decir si quieres y no retiene a los discípulos ni fuerza su lealtad. Así es. Entonces, vamos a leer un poco ahora sí ese texto de Marcos 10:45 que nos ayuda a entender cómo Jesús efectivamente, agente del reino de Dios, abierto a Dios, pero que tiene poder y es un poder no dominador. Marcos 10:45. Estoy en 8, 9, 10. 45. Tocayo. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Esa es su disposición. No ha venido a ser servido, o sea, a que lo sirvan. Jesús no viene para ganar súbditos para sí mismo.
para estar por encima de los demás y someterlo. Él ha venido a servir. Es un Mesías, tiene todo el poder de Dios, es el Hijo de Dios, pero su poder mesiánico no lo utiliza para beneficio propio, sino para el servicio a los demás. Y eso realmente es una novedad. Entonces, Jesús viene a servir a los necesitados, lo hace gratuitamente, no es controlador de los demás, no permite tampoco que lo controlen o que lo condicionen, no quiere que lo condicionen. Siempre Jesús respeta la libertad. Cuando invita a alguien a seguirlo, dice, si quieres, no lo obliga, no le dice, a ver, tú te vas a someter a mí. Si quieres, le dice al joven, al rico, le dice, si quieres ser perfecto, si quieres, vende todo lo que tienes, pero si quieres. Nunca va a mantener a los discípulos a la fuerza. No quiere someter a los discípulos, quiere gente libre, porque ha venido a servir. Y esto para nosotros es fundamental. El Hijo de Dios, o más bien aquí en este caso, el Mesías de Dios, con el poder mesiánico, no viene a dominar, sino que respeta nuestra libertad. Y para todo cristiano que cree en el Evangelio, y en este caso en el Evangelio según Marcos, respetar la libertad, si lo hizo Jesús, lo tenemos que hacer nosotros. Respetar la libertad de los demás. A nadie forzarle a practicar, por ejemplo, una determinada forma de religiosidad. Todo es libre entre los hijos de Dios. Vamos a ver ahora otra designación de Jesús, la segunda, que es el segundo título. Habíamos dicho que el Evangelio comienza diciendo, inicio del Evangelio de Jesús. Primera designación, el Mesías. Segunda, el Hijo de Dios. El Mesías lo afirmó Pedro. El Hijo de Dios lo va a afirmar el centurión romano en el Calvario. Pero vamos a ver este título, Hijo de Dios. El Hijo de Dios que entrega su vida. Es el título más importante, hay que subrayar aquí. Y entonces vamos a ver en el inciso A que Jesús no es el único Hijo de Dios. Hay más. Inciso A. Los hijos de Dios. En las tradiciones judías se llamaba Hijo de Dios al rey, al pueblo, al hombre justo, a los ángeles. Se busca indicar una relación especial con Dios, pero desde el punto de vista de la autorización y de la tarea confiada por Dios. Los griegos llamaban así a los reyes y a los hacedores de milagros. Así es. Entonces, vamos a ver que en el Antiguo Testamento el rey es hijo de Dios, el pueblo es hijo de Dios y Dios es padre del pueblo. El hombre justo es hijo de Dios y confía en Dios. Los ángeles son llamados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esas figuras tienen una relación especial con Dios porque Dios les ha asignado, les ha confiado algunas tareas, los autoriza para que realicen esas tareas. Eso es en la Biblia. Varias figuras son llamados hijos de Dios porque Dios les encarga algunas tareas precisamente por la relación que tienen con Él. Son sus hijos y un padre le asigna a sus hijos esas tareas. Pero el título Hijo de Dios también se da en el mundo griego. Vamos a subrayar aquí que el título aparece también entre los griegos. Y los griegos, ¿a quién le llaman hijos de Dios? También le llaman a los reyes, pero no solo a ellos, a los taumaturgos o hacedores de milagros. Entonces, en el cuadrito repasamos, tocayo, ¿quiénes son los hijos de Dios en el Antiguo Testamento? El rey, el pueblo, el justo, los ángeles. Eso. Entonces, el título hijo declara una relación con un padre. Vamos a ver esa relación. Inciso B. El Padre y su Hijo. En el bautismo y en la transfiguración, Dios mismo presenta a Jesús como su Hijo, amado y en quien se complace. La designación recuerda a los reyes dadívicos
pero también a Isaac y al siervo de Isaac. El auditorio capta que Jesús tiene una relación única con Dios y es por ello su agente supremo para la salvación. Solo de Jesús y de nadie más se dice que sea hijo de Dios. Eso. Entonces, una relación suprema. En el Evangelio de Marcos, solamente Jesús es hijo de Dios. Aunque en la Biblia se le llama hijo de Dios a otras personas, en el Evangelio de Marcos prácticamente solo Jesús tiene ese título en una forma clara. ¿Por qué? Porque desde su bautismo Dios mismo lo presenta y dice que es el Hijo en quien Él tiene sus complacencias. Ahora, este Hijo en quien tiene sus complacencias es una figura que se utiliza en el Antiguo Testamento. El Hijo en quien Dios se complace. ¿En quién se complace Dios? Se complace en los reyes descendientes de David. También se complace en Isaac y se complace en el siervo de Dios, tal como lo presenta el profeta Isaías. Entonces, hay unas figuras que son hijos de la complacencia de Dios, de su Padre. Ahora, en el Evangelio según Marcos, solamente Jesús tiene esa relación única con Dios. Él es el agente supremo de Dios y por lo tanto solamente él puede llevar el título propio, con toda propiedad, de hijo de Dios. Es el Padre y su Hijo, el Hijo de sus complacencias. Vamos a ver ahora en qué forma aparece Jesús en el Evangelio ejerciendo ese título. Letra C, tocayo. Jesús es el Hijo de Dios. En la parte inicial del relato, la identidad de Jesús como Hijo de Dios solo la conocen el narrador, el lector y algunos seres sobrenaturales, como Dios, los demonios y los espíritus impuros. Luego Jesús se presenta a sí mismo como hijo del dueño de la viña o simplemente como el Hijo. En Getsemaní se dirige a Dios llamándolo Abba, papá, como expresión de confianza filial y de la obligación que siente de obedecerle. En el juicio afirma que es el Hijo del bendito. Y cuando Jesús muere, el centurión romano reconoce su filiación divina. O sea, el centurión dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Habríamos que mencionar todavía otro pasaje, pero ahorita lo recordamos. Entonces, vamos a ver. Jesús aparece como Hijo de Dios. Eso. Pero esta identidad que aparece en el versículo 1 es algo que solo conocemos los lectores, los que estamos leyendo el Evangelio. Los demás personajes no lo conocen. Hay algunos personajes que sí lo conocen. ¿Quiénes? Obviamente Dios sí lo conoce. También la conocen que es el Hijo de Dios los demonios. Le dicen, sabemos que eres el Hijo del bendito, o los espíritus impuros. Estos seres sobrenaturales conocen cuál es la identidad de Jesús. Nosotros, los lectores, tenemos una información privilegiada que nos da el narrador. Nosotros sí lo sabemos. Los demás personajes no lo saben. Y aparecerá en boca de un personaje, pero hasta el final del relato. Es interesante la estrategia. En el transcurso del relato, Jesús mismo se presenta precisamente como el hijo del dueño de la viña. El dueño de la viña en el Antiguo Testamento es Dios. Dios plantó una viña, nos dice Isaías. Dios es el dueño de la viña. Jesús es el hijo del dueño de la viña. Quiere decir, se está presentando como hijo de Dios. En otro pasaje, que por cierto es muy útil en estos días, lo voy a marcar de una manera muy especial, este texto, Marcos 13:32, Jesús se da ese título en un contexto muy particular. Se hace llamar el Hijo, pero ¿a qué se refiere? Vamos a leer Marcos 13:32
porque en estos días es muy útil, sumamente útil. 13:32. Le están preguntando a Jesús sobre la fecha del fin del mundo. Y entonces Jesús va a dar una respuesta que ojalá y nos la aprendiéramos de memoria. Marcos 13:32. Tocayo, ¿lo lees? En cuanto al día aquel y a la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Síguele. No, ya con eso es suficiente. Entonces, le están preguntando sobre esa fecha de los últimos acontecimientos, el tiempo del final. ¿Y qué responde Jesús? En cuanto al día aquel y aquella hora, nadie sabe nada. Nadie sabe nada. ¿Y quiénes? Ni los ángeles, ni el Hijo, ahí se está hablando del Hijo, sino solo el Padre. A Dios le da el título de Padre y Él se presenta como el Hijo. Entonces, bueno, estamos hablando del tema de Jesús como Hijo de Dios. Aquí Él se da ese título. Pero yo hago un paréntesis y aprovecho con esta cita de Marcos 13:32 para que tengamos un argumento claro y respondamos a aquellas personas que dicen conocer el calendario del tiempo final, de que ya se llegó la fecha, de que este es el año, que fue 1914, que siempre no, que 1900 y tantos, que siempre no, que el mayo de 2012, que siempre no. Ahora algunos andan diciendo, es el 2020, no hay duda. Vean ustedes, 20 más 20 son 40, todos estamos en cuarentena. Andan inventando estas cosas. ¿Qué debemos responder? Que aquel día y aquella hora nadie sabe nada. Cuando dice nadie, es nadie. No lo saben ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Bueno, cierro el paréntesis. Tenemos ya un mensaje claro y volvemos a nuestro tema, el tema de Jesús como el Hijo. Se lo aplica en ese texto de Marcos 13:32. Ahora, también cuando Jesús está en Getsemaní, va a decir Abba, que se traduce como papá. Abba, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué quiere decir? Que Jesús está presentando como el Hijo, en una grande confianza filial, grande confianza de Hijo. Pero no solamente tiene confianza, sino también va a obedecer la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego, en el juicio, le preguntan, entonces, ¿eres tú el Hijo del bendito? Hijo del bendito quiere decir Hijo de Dios. Hijo del bendito es Hijo de Dios. Tú lo has dicho, va a decir Jesús. Cuando Jesús muere, yo diría, en el momento de su muerte, va a haber también una expresión muy fuerte refiriéndose a Dios, pero tengamos presente que se refiere a Dios llamándolo Dios mío, no dice Padre mío. Solo en el Evangelio de Lucas se dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero en Marcos no. En Marcos se dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el reconocimiento de la condición de Jesús como hijo va a ser el centurión romano. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Entonces, es el único ser humano que lo confiesa como Hijo de Dios, lo declara Hijo de Dios. Entonces, el título que aparece al principio, a ver, vamos ahora sí a completar el arco de los títulos de Jesús en el Evangelio de Marcos. Vamos a Marcos 1 y entonces, primer renglón, título de la obra, comienzo de la buena noticia de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Mesías. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Primer título, Mesías. Segundo, Hijo de Dios. Vamos a Marcos 8
versículo 29, el apóstol Pedro va a decir, ustedes dicen, ¿quién dicen que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Vamos ahora al capítulo 15, versículo 39. Cuando Jesús acaba de morir, versículo 39 dice, el oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver que había expirado de aquella manera, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Uno que no es judío, que es un pagano, que es un gentil, declara que Jesús es el Hijo de Dios. Y así, el título con el que se anuncia la obra en el versículo primero aparece al final en el relato en donde Jesús muere. Vamos a ver ahora que el Hijo es Hijo de Dios, pero es un hijo que no está solo. Entonces, letra D. Un hijo con hermanos. El auditorio aprende que la condición de Jesús como Hijo de Dios afecta la identidad de los discípulos. Los que hacen la voluntad de Dios se convierten en hermanos de Jesús y los que se comprometen con la causa de Jesús y el Evangelio reciben como recompensa tener muchos hermanos. Así es. Entonces, vamos a tomar conciencia que Jesús es Hijo de Dios, Hijo del Padre, y el Padre tiene muchos hijos. Y entonces los discípulos están en condición de convertirse en hijos de Dios, hijos juntamente con Jesús. Vamos a leer los versículos de Marcos 3, 34 y 35. Marcos 3, 34 y 35. Tocayo, por favor. Y mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, Jesús nos está compartiendo su condición de hijos. Un hijo hace la voluntad del Padre. Él, Jesús, hace la voluntad de su Padre. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos convertimos en hermanos de Jesús, hermanas de Jesús, madre de Jesús, porque así lo declaró Él. Somos hermanos de Jesús, hijos juntamente con el Hijo. Pero también hay otra frase significativa donde se manifiesta esta condición de hermanos de Jesús. Y es en Marcos 10, 30. Vamos al capítulo 10, versículo 30. Tocayo, ¿nos haces favor de leerla? Recibirá en el tiempo presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el mundo futuro la vida eterna. Entonces, si nosotros dejamos todo para seguir a Jesús, si nosotros renunciamos a nuestro egoísmo y seguimos a Jesús compartiendo con los demás, pues vamos a ganar muchos hermanos y muchas hermanas, hermanos y hermanas de Jesús. Que esto lo tengamos presente, sobre todo en esta época de tanta necesidad, porque, como sabemos, esta emergencia sanitaria, esperando que pase, va a traer consecuencias económicas terribles y se nos va a invitar a compartir. Si compartimos con los hermanos y hermanas, pues efectivamente nos convertiremos en hermanos de Jesús. Entonces, un hijo que tiene muchos hermanos. Entonces, vamos ahora a otras designaciones de Jesús. 2 títulos o designaciones más. Uno es el Hijo del Hombre y otro el título Señor. Vamos a comenzar con el primero, Tocayo. Hijo del hombre no es un título cristológico. La expresión hijo de hombre solo aparece en boca de Jesús para referirse explícitamente a sí mismo. No es empleada ni por seres sobrenaturales
ni humanos para preguntar o declarar quién es Jesús. No contribuye a la identificación de Jesús. Por tanto, en el relato no funciona como un título cristológico. El término que emplea el texto griego de Marcos puede traducirse por el hombre o el ser humano. Este es un título muy frecuente. El Hijo del Hombre o el ser humano es el Hijo, es este hombre. Se lo aplica solamente a Jesús. Solamente el Evangelio lo pone en boca de Jesús. Nunca ninguna persona le dice a Jesús, miren, ahí va el Hijo del Hombre. Cuando Jesús se refiere a sí mismo, dicen, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Se da ese título para decir, este ser humano que soy yo va a ser entregado, lo van a rechazar, lo van a crucificar, pero al tercer día resucitará. Entonces, si el título solo se lo aplica a Jesús y no se lo aplica a nadie más, por lo tanto no sirve para identificar a Jesús. Nadie identifica a Jesús de esa manera, ningún personaje. Por lo tanto, en sentido estricto, no es un título cristológico. Es una designación que le da el Evangelio a Jesús, Hijo del Hombre. Vamos a ver ahora cómo, en qué condiciones Jesús se designa así. Inciso B. Jesús se designa como Hijo del Hombre cuando se refiere a su actividad presente en la tierra, donde actúa con autoridad divina. Dicho título alude a su rechazo por parte de Israel y los paganos que lo llevan a la pasión y muerte, al sentido salvador de su muerte, a su reivindicación por parte de Dios en la resurrección y en su regreso esperado como juez al final de los tiempos. Con ese título Jesús se presenta cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Marcos insiste sobre todo en su rechazo y reivindicación. Así es. Entonces, el Hijo del Hombre se lo aplica a Jesús precisamente para referirse a lo que él hace en esta tierra, su actividad en esta tierra. Pero también habla de sí mismo como Hijo del Hombre para referirse a que lo rechazaron, pero también que va a ser reivindicado con Dios. Unos lo rechazan y lo matan, pero Dios lo reivindica y lo resucita. Y una vez que está resucitado, ya no lo vamos a ver como Hijo del Hombre, sino hasta el final de los tiempos, cuando vendrá como juez, vendrá a juzgar. Esa designación aparecerá también al final de la historia, con el juicio definitivo. Y de esta forma, Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Pero sobre todo va a insistir en el título o la designación de Hijo del Hombre por su rechazo por parte de algunos y su reivindicación, o diríamos, Dios que lo manifiesta su aprobación. Dios que lo aprueba y los otros que lo desaprueban. Eso es lo que aparece cuando Jesús se titula a sí mismo Hijo del Hombre. Vamos a ver ahora otro, en este caso sí, título de Jesús. Letra C, tocayo. Jesús es el Señor. El narrador emplea el término Señor para referirse a gente con autoridad y sobre todo a Dios. Varias veces se le aplica a Jesús la expresión en sentido de cortesía y como título de majestad. Pero cuando Jesús se considera mayor que David, lo hace en un sentido religioso. En este sentido teológico, Jesús se autodesigna Señor y así viene designado en Marcos 16, 19, 20. Efectivamente. Entonces, en nuestra cultura nosotros decimos, ¿cómo está usted, señor? Nos dirigimos a una persona con mucho respeto. ¿Y el señor cómo está? Oiga, señor, ¿me podía dar la hora? Es una manera de respeto.
pero también decimos Jesús nuestro Señor. Y entonces ese título ya se lo damos a Jesús para indicar su condición divina. También el título Señor se lo damos a Dios, Dios nuestro Señor, Jesús nuestro Señor. Entonces es un título de la majestad suprema. Pero en el Evangelio, el título también se emplea para decir que Jesús es mayor que David. David lo llama Señor. Entonces, ¿quién es David? Pues es un personaje menor porque llama Señor al Mesías. Entonces el Mesías no puede ser hijo de David. Así dice Jesús. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y hay otros pasajes en donde con toda propiedad Jesús se designa a sí mismo como Señor. Vamos a leer ese texto de Marcos 11:3. Marcos 11:3. Tocayo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Eso. Es cuando manda a los discípulos que vayan a buscar un burrito y entonces dice, si les preguntan quién es, le van a decir, el Señor lo necesita. Y entonces Jesús ahí a sí mismo se da el título de Señor. Ahora, un paréntesis sencillo. Nosotros decimos Dios nuestro Señor y efectivamente el Antiguo Testamento le da a Dios el título de Señor, pero sobre todo ese título se generaliza en la traducción griega de la Biblia hebrea. Ustedes saben que la Biblia se escribió los libros del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo, pero los judíos que ya no vivían en Palestina y ya no hablaban hebreo, tradujeron el Antiguo Testamento, que era su Biblia, al griego. Y en la traducción hay algo muy particular, donde el texto hebreo tiene las 4 letras del nombre divino, que nosotros leemos Yahvé. Los judíos decían Adonai, quiere decir que ellos decían el Señor. No decían Yahvé, decían Adonai, quiere decir el Señor. Y por eso, en la traducción griega, en lugar de poner Yahvé o de poner Adonai, el griego simplemente pone Kyrios como una manera de hablar de Dios. Cuando dicen el Señor del cielo, dicen el Kyrios del cielo. Quizá nosotros decíamos Yahvé, el Dios del cielo, o Adonai, el Altísimo. Entonces, el griego le da a Dios el título de Señor. Todas las veces que aparecen las 4 letras del nombre de Dios, en griego va a decir Kyrios, va a decir Señor. Esto no es arbitrario porque todos los que leían el hebreo, cuando llegaban por respeto a Dios, no decían Yahvé y menos decían Jehová. Jehová es una lectura imposible. Nunca decían Yahvé y menos Jehová. Siempre decían Adonai, que quiere decir el Señor, mi Señor. Como nosotros decimos Dios, nuestro Señor. Bueno, cierro ese paréntesis. Jesús mismo entonces se designa como Señor. Vamos a ver ahora que en el Evangelio según Marcos también hay formas de referirse a Jesús, designaciones de Jesús, que ni son del todo correctas ni del todo incorrectas, son un poco impropias. Vamos a ver cuáles son las designaciones impropias. Una es hijo de David, otra rey de los judíos o rey de Israel. Vamos a ver la primera. Jesús, hijo de David, es la invocación del ciego Bartimeo a Jesús para que le concediera la vista, y con ese título le recibe en Jerusalén. Se trata de una percepción provisional de su función mesiánica, que Jesús no rechaza, pero que tampoco afirma. Por eso, para Marcos, esta condición de hijo de David no tiene significación cristológica. Así es. Entonces,
La expresión en el Antiguo Testamento de hijo de David era una forma de hablar del rey, que era descendiente de David, que formaba parte de la dinastía de David. Es un hijo de David. ¿Qué quiere decir? Es un rey. En el Evangelio hay personas que a Jesús lo designan así. El ciego Bartimeo que oye, ¿qué pasa, Jesús? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bueno, Jesús no le dice ni sí ni no, ni acepta el título ni lo rechaza. Cuando Jesús entra en Jerusalén, Hosanna el hijo de David, bendito sea el que viene de parte de nuestro padre David. Entonces, Jesús recibe esa aclamación, no la rechaza, pero nos damos cuenta que no la afirma. No dice, aquí estoy yo que soy el hijo de David. No, porque esa designación tiene algunas cosas que son un poco ambiguas. Puedes designar simplemente un reyesuelo más, un monarca más, como los que hubo en Jerusalén, que eran descendientes de David. Pero indudablemente, al ser hijo de David, tiene una función mesiánica. Y esa función mesiánica, como enviado de Dios, ¿verdad? Como agente de Dios, Jesús nunca la rechaza, pero tampoco la afirma. De tal manera que no podemos decir que sea un título específicamente cristológico, que demuestre la identidad profunda de Cristo. Es una cosa un poco ambigua, un poco impropia. Y Jesús mismo en el Evangelio va a tener algún reparo. Letra B. Jesús no puede ser hijo de David. Marcos argumenta en contra de que Jesús sea el hijo de David. Jesús no inaugura el reino de nuestro padre David, sino el reinado de Dios. En él, las personas cultivan relaciones de tipo familiar, se sirven unas a otras y no dominan a nadie. Allí no hay relaciones patriarcales y a los discípulos no se les prometen padres. Muy bien. Esto es importante. ¿Qué pasaría si Jesús se hubiese presentado y diciendo, yo soy el hijo de David? Todo el mundo iba a pensar, mira nada más, viene a establecerse en Jerusalén, va a construir un palacio, va a poner un trono y se va a sentar allí y va a dominar a todos. Jesús evita eso. Él viene a anunciar el reinado de Dios. No dice el reino de David está cerca, dice el reino de Dios está cerca. Y ese es un reinar muy diferente. David reinaba dominando. Dios no reina dominando a sus hijos, sino dándoles vida. Y Jesús por eso no viene a encaramarse en un trono con un cetro, sino para que lo sirva a la gente. Él viene a servir, no a que lo sirvan. Y entonces en el reinar de Dios, cuando Dios reina y su justicia, nadie domina a nadie. Todos en la misma condición de hijos de Dios. No hay padres que dominen a esposas o a los hijos. No hay relaciones patriarcales de sometimiento. Y de hecho, cuando vamos a leer este texto de cuando se renuncia a todo para seguir a Jesús, se va a recibir el 100 por 1. Pero vamos a ver qué cosa se recibe. Marcos 10:30. Marcos 10, versículo 30. Entonces, vamos a leer, 30. Marcos 10:30. Vamos a leer desde el 28, porque eso tiene mucho significado. 28, tocayo, hasta el 30. Pedro le dijo entonces, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro que todo aquel que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por la buena noticia, recibirá en el tiempo presente 100 veces más en casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, junto con persecuciones y en el mundo futuro la vida eterna.
aquí una lectura atenta. Una lectura atenta es cuando uno se fija muy bien en lo que Jesús anuncia que hay que renunciar y luego lo que Jesús anuncia que se multiplica por 100. Entonces, si alguien renuncia a sus casas, ¿qué cosa recibe? Casas, 100 veces. Si renuncia a sus hermanos, ¿qué cosa recibe? 100 hermanos. A sus hermanas, 100 hermanas. Si alguien renuncia a su madre, ¿qué cosa recibe en el 100 por 1? Madres, 100 madres. Si alguien renuncia a su padre, versículo 29, fíjense bien, versículo 29 dice, madre o padre, o hijos o tierras. Vamos a ver cómo aquí está 100 veces en hermanos, hermanas, madres, hijos. Pregunto, vean en el 30, ¿aparece la palabra padre? ¿Se recibe 100 veces padre? Claro que no. Padre solamente hay uno y ese es Dios. Y por lo tanto, en la comunidad de discípulos de Jesús, nunca hay patriarca, no hay alguien que se sienta el dueño de la vida, el que dispone de la vida de los demás con la autoridad patriarcal. Nunca se prometen padres, no se prometen 100 padres. Lo voy a subrayar otra vez. No se les prometen padres. Esto nos ha de quedar claro. Se supera la sociedad patriarcal. Vamos a ver otros títulos que se le dan a Jesús y que son impropios y que prácticamente quedan rechazados. Letra C. Rey de los judíos y Rey de Israel. Son títulos que le dan a Jesús sus adversarios, principalmente en tono de burla. Así lo hacen Pilato, los soldados romanos, los sacerdotes y escribas. Ni Jesús ni el narrador asumen esos títulos. Entonces, Pilato, los soldados, los sacerdotes y los escribas se van a referir a Jesús de distintas maneras como Rey de los judíos o Rey de Israel. En el Calvario hasta se burlan de él. Entonces son títulos que Jesús no asume, no los hace suyos y que a final de cuentas tampoco el narrador los presenta como una manera correcta de referirse a Jesús. Solamente los enemigos se refieren a Jesús llamándolo Rey de los judíos o Rey de Israel. Ni Jesús ni el narrador designan así a Jesús. Bueno, pues esta es la manera de abordar al personaje Jesús en el Evangelio según Marcos. Vamos ahora a contestar estas afirmaciones de verdadero y falso y vamos a ver, a repasar lo que hemos visto sobre el personaje Jesús. Número 1, tocayo. Marcos presenta a Jesús como el ungido que viene a inaugurar el reino de Dios. Eso. ¿Será, según Marcos, Jesús es el ungido, el Cristo? Claro que sí. Vamos a poner verdadero. 2. Rey de Israel y Rey de los judíos. ¿Son designaciones correctas de Jesús? Lo acabamos de ver. ¿Es correcto que los creyentes o que los discípulos le llaman a Jesús Rey de Israel o Rey de los judíos? Falso. No son designaciones correctas, son designaciones incorrectas y por eso falso. 3. La motivación básica de las acciones de Jesús es su compasión. ¿Por qué Jesús hace ciertas cosas? El narrador nos dice que fue movido a compasión. Verdadero. 4. Jesús actúa con autoridad soberana, no permite que nadie ni nada le imponga límites. Eso. Le quieren poner trabas, quieren impedir que ande predicando. Jesús no obedece a esos que le quieren poner límites. Entonces, Jesús actúa como un soberano. Verdadero. 5. Sanando Jesús manifiesta el poder de su palabra y prepara la victoria sobre la muerte. Verdadero. Cuando Jesús cura a los enfermos,
nos muestra que tiene una palabra salvadora. Y además, si vence la enfermedad, ya es un presagio, un anuncio de que vencerá la muerte. Número 6. El título Mesías designa una función de Jesús como agente de Dios. Subrayo esto. Agente de Dios. A ver, vamos a poner un color que se vea. Mesías es un enviado de Dios, agente de Dios, verdadero. 7. La fe de Jesús se manifiesta en forma de confianza, pero también de obediencia a Dios. Dos formas, confianza y obediencia. Así Jesús manifiesta su fe en Dios, confía en Dios y hace su voluntad. Ponemos verdadero. 8. Hijo de Dios es el título más importante de Jesús en el relato de Marcos. Claro que sí. El Padre así lo presenta y en el relato de Marcos, Jesús es el Hijo de Dios. 9. Hijo del hombre, función en la relación de Marcos como título cristológico. Ya dijimos que el título Hijo del Hombre solo lo usa Jesús para nombrarse a sí mismo. Entonces, no es un título cristológico, porque nadie lo designa como Hijo del Hombre. Solo Él se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre. Entonces, no es un título cristológico. Le ponemos aquí falso. 10. El título Hijo de David carece de significado cristológico en el relato de Marcos. Efectivamente, el título Hijo de David no ilustra, no define la identidad profunda de Jesús. Es un título muy ambiguo, por eso efectivamente carece de significado cristológico. No define de la identidad de Jesús como Mesías. Por lo tanto, tenemos que decir aquí que es verdadero. Bueno, pues con esto hemos repasado la unidad, el módulo número 6, que se refiere a Jesús en el Evangelio según Marcos, Jesús como personaje principal, como el protagonista del Evangelio. Y lo que hemos visto, pues, es cómo se construye ese personaje, qué hace Jesús y luego las designaciones que se dicen, que se le dan a Jesús. Unas designaciones que nos muestran su identidad con toda propiedad, como Mesías y como Hijo de Dios, otra designación que él se da a sí mismo como Hijo del Hombre, y otras designaciones que son impropias, como llamarle Hijo de David o como llamarle Rey de Israel, que incluso son inaceptables, o Rey de los judíos. Bueno, pues con esto vamos a hacer una pausa y anunciamos solamente el tema que sigue. En el Evangelio según Marcos hay un conflicto y el conflicto lo va a tener el que anuncia el reino de Dios con los que sirven a los reyes de este mundo. Es un conflicto con los líderes religiosos que van a desempeñarse como adversarios. Tocayo, hacemos la pausa y por el momento interrumpimos. Claro que sí, vamos a un descansito. Nos vemos por aquí en un momentito más. Dios me los bendiga. Estén pendientes, por favor. Bendiciones.